Seguimos aquí en el Coffee Break y siempre es un muy buen momento. Dije Coffee Break, no estamos en el Coffee Break, estamos empezando las noticias. Yo, porque arranqué antes, estoy ido. Bien, esto todavía es pensando en las noticias y yo tengo el placer, como siempre, de poder charlar unos minutos con el rabino, con el doctor Fischel Slagen, que está presentando un nuevo libro. Le damos la bienvenida, Jai. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por comunicarse. Todo muy bien, Baruch Hashem. Bueno, hemos hablado muchas veces y mucho sobre la ética y sobre la bioética. Este libro se llama Éticas y Políticas Públicas y quisiera que me contara, Ramiro, cuál es la diferencia o cuál es el plus o lo distintivo de este libro sobre tantos otros que ya he escrito. Sí, bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, porque mi especialidad es la bioética Ujú. y siempre he escrito libros sobre temas específicos en bioética. Mi tesis doctoral fue sobre el suicidio y la eutanasia, otro libro sobre el tema del aborto, otro libro sobre las biotecnologías, ediciones genéticas, trasplantes de órganos, ¿no es cierto? Eh, pero este libro, que de hecho es creo que el más extenso de todos, un libro de 750 páginas, es un libro que tiene que ver justamente con las políticas públicas, es decir, trascender el tema específico de la bioética y ver cómo la bioética también se amplía a temas de gobernanza en la era tecnocrática del siglo XXI, con preguntas sobre, bueno, ¿habría que regular o no la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Cómo se utiliza? Es decir, temas de religión y sociedad. A ver, ¿qué quiere decir separación de la religión respecto de la política? ¿Hasta dónde se puede escindir? ¿Hasta dónde no? ¿Vale la pena la decisión o vale la pena la contribución, por ejemplo, de la religión en la sociedad civil? ¿Y cómo se puede dar de forma institucional para no crear un Estado teocrático, claramente, pero tampoco un Estado laicista donde anule la religión? La corrupción en política, ¿no es cierto? ¿Cómo afectan la falta de políticas públicas en la corrupción política, en la corrupción en el derecho, en la crisis institucional? Es decir, es un libro que tiene más de 130 capítulos abordando temáticas muy puntuales, pero no necesariamente desde un punto de vista teórico abstracto, sino que yo lo que hago es plantear el interrogante a partir de un caso real, ver cómo las distintas escuelas éticas lidian con esa interrogante para decir, bueno, cómo se puede resolver y cómo se puede formular una política pública para no solamente resolver ese problema, sino para que ese problema ya pueda ser evitado, ¿no es cierto? Desde temas tan coyunturales como cuál debería ser el salario de un funcionario público, por ejemplo, ¿no? Hasta temas sobre políticas públicas sobre xenofobia, discriminación, antisemitismo, la diferencia entre discurso de odio y libre expresión, cuál es el límite, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conducta que debería llevar un funcionario público, que puede ser desde un policía, un maestro, hasta un legislador o un presidente de la nación, ¿no es cierto? Y digamos, lo que yo hago es abordar estos temas desde una perspectiva teórica, pero para dar una solución práctica, elaborando básicamente un mapa ético para contribuir a la gobernanza y contribuir de alguna forma a lidiar con esta actual crisis institucional y sobre todo el sistema democrático que estamos viviendo en la actualidad. Fischel, cuando usted escribe un libro como este, ¿lo hace desde sus propias ideas solamente o tiene la posibilidad de dialogar, de contraponer su pensamiento, por ejemplo, con los políticos, con aquellos que debieran estar debatiendo estos temas y yo sospecho que no lo hacen? Bueno, es una muy buena acotación. Esa es la razón por la cual yo quise abordar casos concretos, para mostrar cómo quienes deberían estar elaborando políticas públicas y elaborando marcos normativos
para resolver problemas sociales en términos más amplios y evitar que vuelvan a surgir, no lo están haciendo. ¿No es cierto? Y esa es la verdad, no lo están haciendo. A ver, nosotros Y no tenemos le... un presidente que constantemente expresa su cercanía con lo judío, con la ética judía, con la moral judía, que lee, que uno imagina que estudia, o por lo menos tiene quienes lo ayudan. Ahora, va a agarrar un libro como este para hablar de cómo aplicar todo eso a su propia tarea. Digo porque siempre hay, no solamente en la política, siempre hay como un gap, como un salto entre lo que habría que hacer y lo que finalmente hago. Sí, es correcto. A ver, ojalá no solamente él, sino la clase política lo pueda leer, porque uno de los temas que yo abordo es justamente el uso político del discurso religioso. En varios capítulos yo lo nombro, y lo peligroso que es el uso político del discurso religioso, por ejemplo, en frases como a los tibios los vomita Dios, por ejemplo, ¿no? Bueno, dejar todo en manos de las fuerzas del cielo, que a mí O dejar me exactamente. parece fantástico, pero hay fuerzas en la tierra que hay que mover para las cosas. Sí, y aparte el uso de terminología religiosa que aplica únicamente en el dominio religioso, en donde hay adjetivaciones morales, que en política es muy peligroso, porque uno confunde un adversario político con alguien a quien hay que convertir a determinada fe, tal como en su momento lo pronunció el exgobernador del Chaco, Capitanich, cuando llamó a convertir a los opositores, ¿no es cierto? Es algo muy, muy peligroso confundir en este sentido religión y política, pero eso, digamos, sin perjuicio de que la religión pueda interesarse, y de hecho debe interesarse en los temas de la polis, digamos, ¿no? Pero con la diferencia de que no sea partidario, ¿no es cierto? Y yo abordo estos temas, ojalá los lean, la verdad es que, digamos, yo encuentro muy poco lugar o muy poco eco en la clase política, en términos generales y en todo el arco político, no solamente para leer este tipo de cuestiones y tratar de resolver problemas, tratar de formarse, ¿no es cierto? No digo académicamente, pero sí formarse en conflictos, en raíces de los conflictos, en Instalar el debate escuelas. interno sobre las cosas, porque uno puede no estar de acuerdo con lo que está leyendo, pero la sola idea de debatir con uno mismo si está de acuerdo o no, ya es un Exactamente. ejercicio. Exactamente. Y por lo menos decir, bueno, a ver, me voy a instruir al menos rápidamente sobre este tema antes de pronunciarme. Es más, digamos, a diario vemos que nuestra clase política hasta incluso no solamente tiene carencias de conceptos y de ideas, sino carencias de vocabulario. Y eso hace muy mal a la sociedad porque genera polarización, genera una agresión constante, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la degradación cultural de toda la sociedad, porque la clase política sale de la sociedad, digamos, no viene de otro planeta. Y así es como también se legisla. Yo hace 2 años vengo teniendo reuniones con varios legisladores de todo el arco político de la Argentina por varios temas relacionados con la bioética y gente que ha propuesto proyectos de ley en donde yo incluso les regalo el libro, les hago un resumen del libro porque sé que no lo van a leer, ¿no es cierto?, con la parte más interesante para él, ¿no es cierto? Y les explico, por ejemplo, cómo el proyecto de ley que hicieron tiene determinadas debilidades o hay hechos en otros países que contradicen lo que él está haciendo en ese proyecto de ley y la verdad que no les interesa ni siquiera formarse para sacar un proyecto de ley más adecuado, para resolver básicamente el problema. Lo único que les interesa es su participación política y tomar tajada políticamente en un tiempo determinado sobre alguna causa, incluso más allá de que él esté de acuerdo mismo con ese proyecto de ley. Y eso es muy triste, porque esa ley o ese proyecto de ley va a ser la que en definitiva va a regir los destinos de la sociedad.
¿no? Bueno, Y yo no creo se que cuando hace. la gente se postula para diputado o senador, en general ni los que votan ni los que se postulan tienen en mente que la tarea es generar leyes. Tal cual. O sea, No saben para qué se la postulan, tal palabra cual. legislador, no, o sea, no es que uno va allí para ganar votos o para tener más Claro, poder. En realidad vas a hacer las leyes. Y las leyes son las normas que rigen una sociedad, o para derogar leyes, o sea, o para ver las que están claro, mal. claro. O sea, pero esa es la única tarea. O sea, a veces se pierde la idea de que nosotros necesitamos leyes para tener una sociedad mejor, o necesitamos que se quiten leyes para tener o se modifiquen, y esa es su Exacto. tarea. Y yo siempre he pensado, ¿no? Si yo quiero estudiar locución, tengo que dar un examen de ingreso. Si quiero estudiar música, tengo que dar un examen de ingreso. Si quiero estudiar medicina, tengo que dar un examen de ingreso. Si quiero hacer leyes, no. Y a mí siempre me llamó la atención. No hay ningún examen de ingreso para postularse a legislador. Porque yo No podría... solamente, claro, digo, no solamente no hay ningún examen de ingreso, sino que no se le exige ni siquiera los requisitos básicos que nos exigen a nosotros para entrar en cualquier trabajo, Claro. como por ejemplo, no sé, antecedentes penales, certificados de buena conducta, idoneidad, nada. Sí, Yo un abordo psicotécnico que te lo toman en una empresa psicotécnico, para ser examen cadete. médico, claro, claro. Yo abordo en varios capítulos justamente este tema de sin vulnerar el derecho a ser elegido por el pueblo, sí que haya un examen de idoneidad, haya unos requisitos mínimos para postularse a determinadas funciones del Estado sensibles donde se debe requerir idoneidad, tal como en cualquier otro trabajo, y trabajo incluso de menor responsabilidad, y que ello no necesariamente vulnera el derecho a ser elegido. Y pongo como ejemplo muchos países que sí demandan esos requisitos y que obviamente esos requisitos no puede garantizar nada como no lo puede garantizar en ningún otro trabajo, pero sí filtra muchísimos problemas que hoy estamos teniendo. Bueno, Como por ejemplo, tenemos un ejemplo, Fischel. El mismo cuerpo legislativo rechazó el proyecto de ficha limpia. O sea, tal cual. ellos decidieron por ellos mismos que de ninguna manera se les puede impedir ser legisladores si tienen causas por delitos. O sea, Cosa que nosotros sabemos que en cualquier trabajo, si uno tiene antecedentes para sacar el penales, registro de es un, conducir, yo tengo el registro de conducir profesional y exactamente, tengo que presentar certificado de antecedentes y no de me lo dan. antecedentes, exactamente. No me Y lo una dan. persona que tiene que hacer una ley que rige nuestro destino, perfectamente puede, Puede ser puede, delincuente, puede ser delincuente. Pero aparte, el no, hecho de que ellos se lo votaron a sí mismos, a mí o, lo que me indigna es que claro. cuando hay leyes que tienen que ver con el cuerpo legislativo, debiera votarlo otro cuerpo tal vez que sea un poco más independiente que sus propios Bueno, derechos. yo ahí en uno de los capítulos expongo no solamente la creación, pero no es algo nuevo o que lo invento yo. Yo tomo ejemplos de otros países en donde, por ejemplo, los salarios de los funcionarios públicos, en este caso de los legisladores, o, por ejemplo, las leyes que atañen a la conducta o a la normativa que rige la función del propio legislador, no deben ser legisladas por ellos mismos porque hay básicamente lo que se llama un conflicto de interés manifiesto allí y que en ningún de los tratados que llaman compliance, que son códigos de conducta, lo aceptaría en ningún tipo de empresa. Es más, Y tiene que haber un sucede en el organismo ámbito autónomo. público, sucede en el ámbito público, por ejemplo, en el caso de la policía. Si en un delito está implicado un policía de la Ciudad de Buenos Aires, en general la investigación la hace Gendarmería o la policía de... O Exacto. sea, no puede hacerlo. O asuntos internos, que es una Pero, visión claro, aparte. pero no puede Claro, hacer el mismo cuestionado claro. quien determine su culpabilidad o su inocencia. Exactamente, exactamente. Pero Bueno, bueno, esos son parte de los vicios uh-huh. que tiene la Argentina y otros países por no tener un marco normativo ético en las políticas públicas. Es decir, ¿quién determina qué cosa? Digamos, porque si no termina, el acusado termina siendo el fiscal, el defensor y el juez, digamos, ¿no? Y eso hace no un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. Y el resultado es la clase política en términos generales que estamos teniendo, ¿no es cierto? Que de repente vemos que los senadores
o los diputados se aumentan el sueldo por motu propio, pero después salen a justificarlo y el hecho de también de purificar los actos corruptos con la virtud de las buenas intenciones, que también tiene que ver con juzgar a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen, ¿no? Antes de que se nos termine la nota, porque al principio mencionó el tema de la inteligencia artificial, sí. Y es uno de los temas que seguramente no está en libros anteriores, o porque hoy es determinadamente uno de los conflictos internos que todos tenemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, hasta dónde eso nos va a condicionar o cuánto podemos nosotros condicionar. ¿Qué ha encontrado respecto del tema de lo público y la inteligencia artificial? Por ejemplo, en una época yo me acuerdo que los políticos tenían una persona que les escribía un discurso. Claro. Y esa persona estaba formada para eso. Hoy estoy convencido de que los discursos se los está escribiendo la inteligencia artificial. Sí. O sea, ¿quién está dando el discurso? Sí. Hoy, en la inteligencia artificial, yo abordo todo un capítulo entero sobre el tema de la inteligencia artificial, en donde la problemática principal y más grave hoy en lo que es en el dominio de la seguridad, de la medicina, por ejemplo, y de la judicialización, es lo que llama la teoría de la no delegación. Hoy ya no se está utilizando la inteligencia artificial para acortar procesos de conseguir información o elaborar determinadas pautas, sino que se está tomando la inteligencia artificial para delegar el proceso de toma de decisiones. Ayer nomás, y no es la canción de Morris, ¿no? Pero ayer nomás, un juez, ¿no? Utilizó la inteligencia artificial para dictar sentencia, es decir, delega una acción que debe ser de responsabilidad humana en la inteligencia artificial. Por supuesto fue recusado, ¿no es cierto? Pero eso se está utilizando. Entonces, ahí lo que yo planteo es el uso y la regulación de la inteligencia artificial en las profesiones. Esto en el caso de la seguridad, en el caso, por ejemplo, de la educación, se han visto muchos casos donde los directivos o los profesores delegan la corrección de los exámenes en la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial, por supuesto, tiene sesgos, y han habido casos en el Reino Unido donde han corregido los exámenes y el prompt, ¿no? La indicación estaba mal configurada, y lo que hacía era evaluar el examen no solamente por el contenido, sino también mezclado con la situación socioeconómica de la persona de acuerdo al área donde vivía, razón por la cual por ahí la calificación era menor cuando no correspondía y le impedía acceder a la universidad. Bueno, la inteligencia artificial es más manipulable que las personas porque la inteligencia artificial no tiene conciencia. Por supuesto. Una persona, yo en algún momento trato de manipularla y su conciencia le dice no, esto no. En cambio, la inteligencia artificial no tiene ningún problema con eso. No piensa. Claro. Hay un país de Europa, no sé si era Albania, alguno que nombró una ministra. Albania. Sí. Nombró una ministra de inteligencia, o sea, una ministra virtual. Sí. Y era una ministra justamente puesta para el tema de la corrupción, para combatir la corrupción, suponiendo que la inteligencia artificial no tiene sesgo o no puede ser manipulable. Cuando sí lo es. No, peor que las personas, porque ¿quién le pide cosas? Ahora, bueno, esa es la teoría de la no delegación. Es decir, Albania no encontró una persona confiable para decir, bueno, esta persona puede, sin por ejemplo, antecedentes de corrupción, ejercer esta función, y tuvo que nombrar una inteligencia artificial con este prejuicio, con el prejuicio de que la inteligencia artificial no tiene sesgos, que por supuesto que los tiene, porque quien lo programa es un ser humano, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, ¿no? El tema de ciberseguridad, donde han habido muchos juicios de inteligencias artificiales mal entrenadas, donde emiten órdenes de arresto automáticos según cámaras de reconocimiento facial, confundiéndose, por ejemplo, en personas negras. Esto pasó mucho en el Reino Unido, y
el Estado londinense llenándose de juicios por falsos arrestos. Eso es un grave problema en la implementación de la inteligencia artificial y, por supuesto, ¿no?, la comodidad y el facilismo de que hoy muchos políticos se hacen hacer sus discursos con inteligencias artificiales que ni siquiera los revisan ni los chequean y por eso terminan diciendo realmente barbaridades, porque la inteligencia artificial lo que hace es hacer un cálculo y copiar y pegar de todos los servers de donde se nutre la información que uno le pide. Ahora, si la información es veraz o no, es otra cosa totalmente aparte. Y ni siquiera lo revisan, con lo cual terminan diciendo barbaridades, como hace poquito el discurso de uno de los diputados que se llama Loredo, ¿no?, que sin chequear la información dijo barbaridades de la misma forma que lo hizo otro diputado que es Massot, ¿no es cierto? Y que pertenecen por ahí a partidos políticos distintos o a facciones políticas distintas, pero que repiten discursos porque claramente, y es muy notable, es muy notorio, ¿no?, que lo sacan de la inteligencia artificial, sea cual sea, ChatGPT o el que sea, ¿no? Bueno, eso también es un agregado, depende cuál uno elija, porque ya no es una sola cosa la inteligencia artificial. No, yo uso yo uso el otro. Bueno, y cada uno tiene su sesgo, tal cual. Pero lógicamente no deja de ser un mundo apasionante y que por supuesto bien utilizado va a facilitar muchísimos procesos. Por supuesto. Como los ha facilitado la computación, la internet. Pero ahí hay que tener en cuenta que es una herramienta fantástica para el procesamiento de ingente cantidad de datos. Por ejemplo, en términos académicos, a los académicos la inteligencia artificial nos facilita muchísimo, ¿no?, el procesar ingente cantidad de papers para saber, por ejemplo, en determinada rama académica, qué tema aún no se ha abordado, porque analiza todos los temas de miles y miles de papers para saber rápidamente, bueno, en qué temas estamos faltando en la investigación. O al revés, si yo estoy investigando algo, quiero saber si alguien ya hizo eso o hasta dónde llegó en su investigación y por ahí poder seguir desde ese punto. Exactamente. O traducciones simultáneas. Bueno, me confirma Fischel que este libro está escrito por usted y no por la inteligencia artificial. Digo porque hay ya un bestseller, de un escritor que no existe. Ya se vendió, sí, ya se vendió y finalmente nadie lo podía entrevistar porque no existía. Bueno, está otro escrito. tema, por ejemplo, es el derecho de autor, ¿no? La persona que hace algo, o imágenes, o cuadros, o pinturas por inteligencia artificial que tiene diseño de imágenes. La autoría intelectual o la autoría de quién es. También eso está elaborado en el libro para ver, bueno, cómo resolvemos estos problemas, que hoy también es judicial. En la Argentina hoy todavía no está saldado. Yo mismo he presentado un proyecto de ley y no está saldado el problema de qué pasa cuando una persona fallece con sus bienes no patrimoniales, por ejemplo, sus cuentas en las redes sociales y toda documentación que pueda tener en la red social. Eso hoy no está saldado. Una persona que fallece y nadie puede acceder a su cuenta de mail o a su cuenta de red social porque no sabe la contraseña, un exhorto judicial puede ser elevado a, no sé, Gmail o a donde sea, y no necesariamente le van a dar la contraseña. Y esto hay que resolverlo. Y la clase política hoy no está en este tema, está en otros temas, digamos. Bueno, ojalá lean el libro, por lo menos los capítulos que atañen a cada uno de ellos: Éticas y Políticas Públicas, Biotecnología, Religión, Derecho y Sociedad, del rabino, el doctor Fischel Slagen, con quien siempre tengo mucho gusto en poder charlar. Shabbat Shalom, rabino, y gracias por este tiempo. Shabbat Shalom, muchas gracias. Allí estaba el rabino Slagen. La verdad es un tema súper apasionante, pero súper. Porque claro, si antes los políticos pensaban poco en general, ahora con la inteligencia artificial dice ya ni hace falta nada. Tal cual. ¿Qué necesidad tengo de esforzarme, leer, aprender, pensar, debatir? Si está todo ahí. Si está todo ahí. Bueno, el tema es que no está todo ahí y todo lo que está no necesariamente es lo que tiene que estar. Son las 9:59. Yo ya dije que había empezado el Coffee Break, pero no era. Ahora está por empezar. ¿Te quedas un ratito más? Hacemos así. Dale, sí, así hacemos el pase. Videos, entre nosotros. Esas cosas que la gente... Dale. Dale, genial.